Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Parlamento define su agenda legislativa para este 2020 tras la reunión de César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, con los coordinadores de las 7 bancadas políticas. Se prevé establecer qué leyes serán prioritarias de tratar. Entre las primeras leyes prioritarias se encuentra la resolución definitiva de la objeción parcial del Ejecutivo al Código de la Democracia, en base al informe no vinculante de la Comisión de Justicia. Donoso precisó que habría consenso para que el Pleno insista en 10 de los textos originales, especialmente en lo que se refiere a la vigencia de las circunscripciones electorales, y que se allanen 8 de las objeciones de un total de 18. El miércoles 22 de enero en la tarde, el Pleno resolverá la objeción al proyecto de reformas del Código de la Democracia. Continuamos con más información y entrevistas en Punto Noticias Primera Emisión a través de Pichincha Universal. Ya son las 8 de la mañana con 21 minutos. A esta hora saludamos en nuestros estudios a César Ulloa, docente universitario e integrante de la Mesa de Convergencia Colectivos, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Mesa de Convergencia, así como el Observatorio Ciudadano Electoral. Han pedido a la Comisión de Justicia de la Asamblea que revea el informe sobre el veto parcial del Ejecutivo a las reformas al Código de la Democracia y que deje sin efecto al menos 5 ratificaciones aprobadas por la mesa. Además, no descartan interponer una demanda de inconstitucionalidad a estas reformas. Señor Ulloa, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos. ¿Por qué se oponen a estas reformas, a cómo ha planteado el informe de la Comisión de Justicia? Licenia, buenos días, un cordial saludo a la audiencia de Pichincha Universal y de la misma manera a los internautas que nos siguen por las distintas redes sociales. La Mesa de Convergencia, que es un colectivo integrado por 23 organizaciones de la sociedad civil y coordinada por Fundación Esquel, ha hecho un análisis bastante exhaustivo de lo que significa el pronunciamiento del Ejecutivo en su calidad de colegislador en lo que se refiere al veto a las reformas al Código de la Democracia. Nosotros hemos sido muy enfáticos, y hablo en voz colectiva porque somos algunos los que hemos acordado esto, en que es importante, por ejemplo, que nosotros tengamos una reforma que sea vista como un sistema. El sistema electoral está compuesto por varios elementos y creemos que hay varias cosas que la Asamblea debería dar paso, como por ejemplo lo siguiente. Creemos que si bien es importante que se haya cambiado el método de conversión de votos de escaños, antes teníamos el método de D'Hondt, la Asamblea se ha pronunciado por cambiar el método de Webster. Creemos que también es importante que se haya cambiado votar entre lista y entre listas a listas cerradas y bloqueadas. Sin embargo, estos dos cambios no surtirían efectos en términos de mejorar el sistema si las circunscripciones se quedan tal y como están establecidas. Creemos que este sistema funcionaría si las circunscripciones, es decir, el tamaño del padrón en cada provincia, no vuelve a como estaba previsto. Yo quisiera poner un ejemplo para que entienda la audiencia, porque además cuando se habla de estos temas parecería que estamos hablando de algo abstracto, de algo muy lejano a la ciudadanía. Pero cuando nosotros teníamos el método de D'Hondt o de Hunt, o como algunos lo pronuncian de distinta manera, sucedía casos que algunos partidos políticos con el 30% de votos, o con el 30 o 40% de votos, tenía entre el 70 y 80 curules en la Asamblea Nacional. Es decir, no se cumplía lo que en la Constitución se establece como el principio de proporcionalidad. El método de Webster, de alguna manera, mejora la proporcionalidad, es decir, hace que la pluralidad de organizaciones políticas, llámese en partidos o movimientos, tengan una mejor representación. Sin embargo, es decisivo el tamaño de las circunscripciones. Por eso nosotros creemos que la Asamblea, ahora que tiene hasta el 3 de febrero de resolver las reglas del juego electoral para la próxima contienda, puede mejorar este tipo de circunstancias en la medida que los ecuatorianos y las ecuatorianas podamos mirar que nuestros resultados en las votaciones se respete, se garantice, y que la Asamblea en su conformación al 2021 tenga equilibrio. Creo que esa es una de las cosas que nosotros hemos siempre insistido,
porque además nos preocupa que hay 3 cosas que en la Constitución no se han cumplido durante algunos periodos. La primera es que todas las personas tenemos igualdad de voto, es decir, el voto debe tener el mismo valor en Pichincha, en Guayas, en Manabí, en la provincia de Los Ríos, en Santo Domingo. Cuando nosotros tenemos un voto que no es adecuado, es decir, que se transforman los votos a los escaños en la asamblea, finalmente el voto no tiene el mismo valor, es decir, por el tamaño de las circunscripciones, por el tamaño del padrón electoral y por lo que supone también el número de candidatos que se eligen en cada provincia. Entonces creemos que debe haber un respeto y se debe cumplir taxativamente, se debe cumplir a rajatabla la igualdad de voto, la proporcionalidad, es decir, que todas las organizaciones políticas estén representadas, y también el tema de paridad. Creo que la Asamblea ya ha hecho algunos avances importantes. Sin embargo, como mesa de convergencia, nosotros creemos que estos avances son necesarios, pero todavía no son suficientes. Ahora, la Mesa de Justicia ya ha emitido su informe y en él no se da paso al tema de las circunscripciones, y aquí hay un asunto constitucional, de acuerdo a los voceros de la Comisión de Justicia, que señalan que no se puede aprobar y que el Ejecutivo no debió haber enviado en el veto algo que no fue discutido y aprobado en la Asamblea. Bueno, yo creo que ese es un criterio bastante discutible, porque el Ejecutivo tiene la capacidad de pronunciarse a través de esta figura del veto. Pero sobre lo que fue aprobado en la Asamblea, no sobre algo que no fue tratado. No necesariamente es sobre la materia. Aquí nosotros podríamos tener a 3 o 4 constitucionalistas, expertos en el sistema electoral, sobre la base de la lectura que nosotros hemos hecho, que por cierto no es una lectura arbitraria, discrecional, no es una lectura antojadiza, porque además nosotros no representamos a ninguna tendencia política. Nosotros creemos que el veto o la figura del veto en la participación del Ejecutivo tiene toda la facultad para pronunciarse sobre esta materia. Indudablemente, hay gente que cree y se ha pronunciado, como los asesores en la Comisión de Justicia, que el Ejecutivo no podía pronunciarse sobre algo que no estaba incluido en el segundo debate en el Pleno, pero nosotros creemos que era la posibilidad, indudablemente, para que el presidente pueda de alguna manera ampliar la reforma y mejorar las condiciones de la contienda electoral. Yo quisiera resaltar algo. A mí me parece que es importante lo que la Asamblea ha hecho en términos de voluntad política. Es decir, la ley pudo haberse quedado como está. Como muchas otras como muchas otras, indudablemente. Creo que ha habido una voluntad política, se ha expresado un conjunto de cambios. ¿Voluntad política o conveniencia electoral? No, yo creo que hay voluntad, porque si uno mira los distintos capítulos del Código de la Democracia, por ejemplo, para citar un caso concreto, en lo que se refiere a paridad de género, la progresividad de derechos de la participación política de las mujeres, hay reformas sustantivas. Sí, pero incluso en eso se generó una polémica en el sentido de que por qué postergan la participación del binomio obligatorio hombre-mujer para la siguiente elección y no para la del 2021. Si ya estamos en esto de querer dar igualdad y equidad al género, ¿por qué no hacerlo desde esta elección y por qué dejar que eso suceda después de una elección? Bueno, las reformas en muchos de los casos obedecen a un tema de implementación progresiva, y lo que dice el Código de la Democracia sobre la base de lo que la Asamblea establece es que en términos de paridad esto tendría que irse resolviendo al interior de las organizaciones políticas y en las distintas contiendas hasta el año 2025. Nosotros creemos que eso sí se explica porque el juego de la política o el juego de la contienda electoral no es tan sencillo resolver en un año. Recordemos a la audiencia que estamos ya en un año electoral, no es un año preelectoral, es un año electoral. Es un año electoral porque desde febrero corre un año en donde se podía haber hecho las reformas, pero además en noviembre de este año ya se inscriben las candidaturas. Claro. Lo que he dicho en otros términos hace que ya las organizaciones políticas estén testeando, estén mirando, estén buscando instrumentos para seleccionar los cuadros que indudablemente disputarán los cargos de asambleístas para provincia, para diputación, parlamentarios andinos e indudablemente para el binomio presidencial. Entonces nosotros creemos que se explica de esa manera. No justifico, pero los cambios en política son bastante complejos. Lo que sí habría que decir, Liceña, es que los temas de paridad que posibilitan que la incorporación pública de la mujer sea cada vez mucho mayor y mejor,
también depende no solo de la norma, depende de la cultura política de las organizaciones políticas. Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy potente al interior de partidos y movimientos con la finalidad de enfocarse en 3 cosas. La primera, capacitación a las mujeres que quieren hacer vida política. La segunda, indudablemente respetar lo que significa la secuencia en la selección de candidatos hombre-mujer. Y la tercera, indudablemente auspiciar cuadros que a mi modo de ver se merecen por todas las características y cualidades que tienen de entrar a la contienda electoral. César, estamos conversando con César Ulloa, representante de la Mesa de Convergencia Democrática. Hay otros temas que ha decidido la Comisión de Justicia ratificarse y ha emitido este informe no vinculante, como por ejemplo el tiempo de la licencia sin sueldo para aquellos candidatos que opten por la reelección inmediata al mismo cargo. El Ejecutivo proponía que esa licencia debía correr desde la fecha de inscripción de las candidaturas. Sin embargo, la Mesa de Justicia ha considerado que debe ser de forma inmediata. ¿Ustedes cómo miran esta postura? Bueno, ahí hay un tema de discusión bastante potente y es las reglas equitativas en cuanto a la competencia electoral. Uh-huh. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa, y siempre lo hemos mantenido en distintos espacios públicos, es que el candidato a cualquier dignidad que corre por la reelección siempre estará en ventaja. ¿Por qué razón? Porque le antecede una trayectoria, le antecede un conjunto de actividades, de proyectos, de planes, versus algún otro candidato que quiere por primera vez correr por un cargo o disputar un cargo sin tener ya una trayectoria, una popularidad, una aceptación, una credibilidad de quien corre por la reelección. Nosotros creemos que el tema de la licencia debe mirarse con mucha cautela. ¿Por qué razón? Porque es bastante complejo que alguien que quiera reelegirse opte por una licencia cuando un candidato que no necesariamente proviene del sector público de alguna dignidad, esté corriendo por un cargo en disputa de un mismo puesto electoral. Entonces nosotros creemos que el tema de la licencia debe ser bastante fuerte, bastante potente, porque siempre las reglas del juego electoral en cualquier país, no en el Ecuador, en cualquier país del mundo, debe establecer equidad, igualdad en la competencia electoral. Por eso la figura de la reelección, que es una figura bastante polémica, en muchos de los países tiene bastantes limitaciones, tiene bastante veeduría, tiene bastante seguimiento, porque una de las cosas que se ha visto en el mundo, digo, no estoy hablando del Ecuador, en el mundo, es que quien opta por un cargo de reelección siempre, de alguna u otra manera, recurre a la maquinaria del Estado para promocionar y para promocionarse y promocionar a sus candidatos. Entonces creemos que ahí la licencia debe ser bastante castigada, ¿no? Bastante fuerte. También se recomienda allanarse a la objeción parcial al artículo 95 del Código de la Democracia, que determina que cualquier candidato que pretenda candidatizarse para asambleísta, parlamentario andino, gobernador regional, consejero regional, prefecto, viceprefecto provincial, alcalde, concejal, miembros de juntas parroquiales, a más de gozar de los derechos políticos, debe certificar haber vivido en la respectiva jurisdicción a la que pretende representar al menos 2 años previos a la inscripción de la candidatura. Esto es importante. ¿Por qué razón? En el sentido de que cuando nosotros estamos convencidos que se debe eliminar las circunscripciones como están, se había observado casos, incluso en la última contienda electoral para alcaldía y para concejales y también para prefecturas, que hay muchos candidatos que se inscriben por un distrito cuando viven en otro. Es decir, alguien corre como concejal por el distrito sur de Quito cuando nunca en su vida vivió en el distrito sur. Entonces, esto de tratar de generar un sentido de identidad, de pertenencia, de territorialidad de las candidaturas fracasó, porque históricamente en el Ecuador ha sucedido, por ejemplo, que hay algunos candidatos que optan por la alcaldía, por los gobiernos autónomos descentralizados, que no viven en esa ciudad y van a vivir solo el último mes de la campaña. Entonces nosotros creemos que esa desfachatez, esa falta de ética debe ser indudablemente castigada, porque no es posible que el sentido de pertenencia y el sentido de identidad local se diluya por esta suerte de maniobrismo político que lo que hace es debilitar precisamente los criterios de representación, porque la idea es que alguien vote por quien está representando a su territorio. Y que conozca la localidad, y por eso entiendo yo que si conoce la localidad va a poder hacer algo a favor de dicha localidad, pues. Indudablemente. Entonces, nosotros estamos convencidos
que las elecciones, bajo los criterios que estaban planteadas en las anteriores contiendas, debían haberse revisado porque no favoreció en nada, en términos de representación, trocear las provincias en algunos distritos. Esto se conoce como efecto salamandra, o en inglés se le conoce como el gerrymandering, es decir, tratar de una circunscripción, dividirle de forma horizontal o vertical en función del tamaño poblacional que puede tener cada distrito y las candidaturas en función de esos distritos. Nosotros creemos que lo mejor es volver a lo que antes teníamos, es decir, se elige asambleístas por la provincia de Pichincha para no elegir asambleístas en los distintos distritos por la provincia de Pichincha, porque además hay algo que no se pone en discusión y es importante. Un asambleísta provincial como un asambleísta nacional tiene las mismas responsabilidades, las mismas competencias y debe estar enfocado en dos cosas, que es la legislación y la fiscalización. Un asambleísta no maneja partidas, no tiene injerencia en la obra pública, ni tampoco hace uso de recursos. Por lo tanto, aun cuando elijamos asambleístas por provincia o asambleístas nacionales, estos tienen las mismas obligaciones. Entonces, ahí la Constitución define claramente los papeles y los roles que deben cumplir nuestros legisladores. César, también se propone, a través del informe de la Comisión de Justicia, ratificarse en la reforma al artículo 223 del Código de la Democracia, donde se obliga a las organizaciones políticas y al candidato que haya recibido financiamiento del Estado a través del Fondo de Promoción Electoral a devolver el 50% de los valores y montos entregados y luego de una segunda elección no llega a recibir el voto popular, el favor del voto popular. Esto es importantísimo. Menos ¿Por qué 4%, razón? ¿no? Liceña y toda la audiencia que nos escucha, para tener una dimensión de la barbaridad que el Ecuador vive en términos de elecciones, al momento tenemos inscritas 259 organizaciones políticas para un país de 17 millones de habitantes. Esto es un desastre porque si nosotros observamos en las últimas elecciones, solo para disputar el cargo de alcaldía en la ciudad de Quito o para disputar el cantón de Sangolquí, teníamos más de 10 candidatos, en donde elige un padrón menor a 2 o a 3 millones de personas. Entonces, mientras se endurece las reglas de la contienda electoral para quien participa, lo que nosotros estamos estableciendo es un mensaje de que en el Ecuador ya no puede ser posible que exista más candidatos para un cargo y un montón de organizaciones políticas en un país que demográficamente es muy pequeño. Nosotros tenemos 17 millones de habitantes con 259 organizaciones políticas. Estoy mirando ya la radiografía de lo que significará calentar los motores para las elecciones y yo fácilmente, y ojalá podamos hablar luego de noviembre, y usted ojalá me invite, yo calculo no menos de 15 candidatos para la presidencia de la 15. República. Sí, fácilmente. El Ecuador ha tenido un promedio desde 1979 hasta la última contienda electoral de no menos de 10 candidatos. Entonces, aquello que por rumores circula o se viraliza en las redes es verdad. Cualquiera puede ser candidato, y no me refiero en términos despectivos, sino que a quien se le ocurre, por tener alguna viñeta en su hoja de vida, se inscribe como candidato a cualquier dignidad, y yo creo que el endurecimiento de las reglas del juego nos permitirá tener el número de organizaciones y de candidatos mucho más cercanos a nuestra realidad. Le queremos agradecer, César, por su presencia en nuestro Gracias. estudio. César Ulloa, integrante de la Mesa de Convergencia Democrática y sus observaciones al Código de la Democracia, docente universitario además, que nos ha acompañado durante esta mañana aquí en los estudios de Punto Noticias en su primera emisión. Y ante la consulta que les hicimos anteriormente respecto a este diálogo, ¿son adecuadas las reformas al Código de la Democracia? Un 13% ha dicho que sí y un 87% ha dicho que no.